En la primavera de 1893, un obrero salió de una zanja de excavación en las ruinas de Nippur cargando un trozo roto de arcilla. Nadie le prestó demasiada atención. Fragmentos como ese aparecían todos los días. Algunos contenían registros de impuestos, otros listaban cosechas, ganado o cuentas del templo. La ciudad antigua parecía decidida a dejar constancia de todo. En aquel momento, nadie creyó que este fragmento dañado fuera a ser distinto. Se lo entregaron a los arqueólogos, lo catalogaron y lo empaquetaron junto a otros miles de hallazgos. Años más tarde recibió un número de museo, una pieza pequeña, fácil de pasar por alto. Y durante décadas, la mayoría de la gente hizo justo eso. El texto parecía incompleto. Varias secciones estaban dañadas más allá de una lectura sencilla. Los primeros traductores lo colocaron entre las demás tradiciones mesopotámicas del diluvio. La conclusión parecía directa. Un desastre antiguo, una historia familiar, otra versión de un relato que la humanidad ya había escuchado muchas veces. La tablilla se estudió, se publicó y después se olvidó en gran medida, pero algunos rompecabezas históricos se niegan a quedarse enterrados. A medida que se hicieron accesibles colecciones más grandes de textos sumerios, los investigadores empezaron a comparar los pasajes dañados línea por línea, y algo no encajaba. La sección de apertura se comportaba de forma extraña, la estructura se repetía, las palabras se repetían. Al principio eso no parecía nada destacable. Los escritores antiguos usaban a menudo la repetición como énfasis, y sin embargo el patrón seguía volviendo en lugares donde no debería. Cuanto más a fondo examinaban los especialistas el texto, más emergía una posibilidad inquietante. Las repeticiones no describían el mismo acontecimiento. Describían acontecimientos distintos, edades distintas, colapsos distintos. Una civilización aparece, otra se desvanece y después sigue otra. Hacia la mitad del texto que ha sobrevivido, el patrón se vuelve difícil de ignorar. La tablilla parece describir una cadena de mundos que se alzan y caen mucho antes de la era de la historia registrada. No reinos, no dinastías, civilizaciones enteras, cada una terminando por una razón distinta, cada una dejando atrás una advertencia. Y entonces la secuencia llega a una entrada final. A diferencia de las otras, este mundo no pertenece del todo al pasado. Su gente domina un conocimiento extraordinario, desbloquea fuerzas escondidas dentro de la naturaleza misma, se vuelve poderosa de maneras que las generaciones anteriores apenas podían imaginar, y según las líneas que sobreviven, ese logro se convierte en el principio de un peligro nuevo. Quizá hay una explicación sencilla, quizá la tablilla no es más que simbolismo envuelto en lenguaje religioso antiguo. Muchos historiadores argumentarían exactamente eso, y sin embargo queda una pregunta. Si los escribas de Nippur estaban preservando memoria en vez de mito, ¿por qué terminaron la secuencia con una civilización que suena tan incómodamente familiar? Para entender eso, tenemos que empezar donde la historia empieza de verdad, con la ciudad que enterró la tablilla y con la gente que creía que la historia ya se había acabado 7 veces antes. Mucho antes de que Babilonia se convirtiera en símbolo de poder antiguo, Nippur estaba en el corazón espiritual de Mesopotamia. La ciudad no era la más grande, no era la más rica, tampoco era la sede de un gran imperio. Su importancia venía de otra cosa. Nippur estaba considerada la ciudad sagrada de Enlil, una de las deidades más poderosas del mundo sumerio. Los reyes viajaban hasta allí para legitimar su gobierno. Los sacerdotes custodiaban sus templos. Los escribas llenaban sus archivos con registros pensados para sobrevivir a generaciones enteras. Durante siglos, las tablillas de arcilla se fueron acumulando dentro de edificios administrativos, bibliotecas y complejos religiosos. Para cuando la ciudad decayó, una memoria escrita enorme había quedado enterrada bajo el suelo. Buena parte de esa memoria permaneció oculta hasta finales del siglo XIX. A partir de 1889, expediciones arqueológicas patrocinadas por la Universidad de Pensilvania empezaron a excavar el sitio. Lo que sacaron a la luz asombró a los investigadores. Miles y miles de tablillas emergieron de estructuras derrumbadas, algunas intactas, muchas fragmentadas. Para juntas formaban una de las mayores colecciones de escritura sumeria jamás descubiertas. Las tablillas registraban casi todos los aspectos de la vida: acuerdos comerciales, disputas de propiedad,
ceremonias religiosas, observaciones astronómicas, listas de reyes, decisiones legales, incluso informes mundanos de inventario. El descubrimiento transformó el estudio de la antigua Mesopotamia. Para los historiadores, el valor de Nippur no era simplemente su antigüedad, era la costumbre extraordinaria de su gente de dejarlo todo por escrito, y esa costumbre importa cuando hablamos de esta tablilla. A diferencia de muchas historias legendarias que solo sobrevivieron a través de copias posteriores, esta pieza salió de una cultura profundamente comprometida con la preservación de registros. El artefacto en sí es modesto de tamaño. Varias secciones están rotas, faltan signos importantes, líneas enteras han sido dañadas por el tiempo, y esas porciones ausentes se convirtieron en el origen de un problema que duró mucho. Los primeros traductores podían leer lo suficiente del texto como para reconocer temas familiares. Había referencias a la destrucción, referencias a edades anteriores, referencias que parecían hacer eco de las tradiciones mesopotámicas del diluvio. Como resultado, la tablilla se agrupó en general con el resto del material mitológico. La clasificación parecía razonable. Durante décadas, pocos investigadores tuvieron motivos para cuestionarla, y entonces los archivos digitales cambiaron la situación. A medida que miles de textos sumerios se fotografiaban, se catalogaban y se comparaban, los especialistas ganaron acceso a algo que las generaciones anteriores nunca tuvieron: patrones, palabras que aparecían en textos distantes, estructuras gramaticales raras, fragmentos que podían reconstruirse usando paralelos de otras inscripciones. De repente, las tablillas dañadas podían examinarse de maneras que antes eran imposibles. Cuando se revisaron porciones de esta tablilla, usando esas bases de datos mayores, la atención se concentró en un rasgo peculiar cerca del principio del texto, una secuencia recurrente. El mismo marco aparecía una y otra vez, no con detalles idénticos, pero sí con una estructura consistente. Cada sección parecía describir una sociedad. Cada sociedad se encontraba con una catástrofe, y después empezaba otra sección. El patrón era sutil, pero una vez advertido se volvía difícil de ignorar. El texto ya no parecía una narración de diluvio sencilla. Parecía organizado, ordenado, cronológico, como si el escriba estuviera avanzando por una secuencia de edades recordadas en vez de volver a contar un solo desastre. Esa interpretación sigue siendo controvertida. Muchos historiadores todavía prefieren explicaciones más convencionales, y ese escepticismo merece consideración. Los textos antiguos son a menudo ambiguos. Las inscripciones rotas pueden invitar fácilmente a la sobreinterpretación. Aún así, incluso los investigadores cautos reconocen que hay algo inusual en la estructura de la tablilla. La pregunta no es si el documento describe destrucción, claramente lo hace. La pregunta es si esas destrucciones estaban pensadas para entenderse como un solo acontecimiento o como muchos. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Porque si fueron muchos, la historia conservada dentro de esta tablilla se vuelve mucho más extraña de lo que nadie de pie entre las ruinas de Nippur podría haber imaginado, y la primera civilización de esa secuencia puede haber terminado bajo un cielo lleno de fuego. Según la secuencia conservada en la tablilla, la primera civilización se llamaba Eriduk. El nombre atrae la atención de inmediato. La mayoría de los estudiantes de historia mesopotámica reconocen un nombre parecido, Eridu, la ciudad que muchos sumerios consideraban el asentamiento más antiguo del mundo. Y sin embargo, la tablilla parece describir algo todavía anterior. No el Eridu conocido por la arqueología, una memoria más vieja, un predecesor. Un lugar que ya se consideraba antiguo por gente que a su vez vivió hace miles de años. Si esa memoria refleja historia o mitología, sigue siendo incierto. Lo que importa es cómo describe el texto su destrucción. El pasaje no menciona ejércitos invasores, no describe colapso político. No hay rebelión, ni hambruna, ni declive gradual. En vez de eso, se dice que la civilización fue consumida por lo que algunas traducciones vierten como el aliento de Anu. La frase es inusual. Anu estaba asociado a los cielos, al reino más alto del cosmos sumerio. En las líneas que sobreviven,
La fuerza destructiva viene de arriba, no de la tierra, no del mar, del cielo. El lenguaje religioso antiguo usa a menudo imágenes dramáticas. Eso por sí solo prueba muy poco. A primera vista, el pasaje podría interpretarse fácilmente como castigo divino. Muchas culturas antiguas describen los desastres en términos parecidos, y sin embargo, los detalles se vuelven más intrigantes cuando se leen con cuidado. El texto no enfatiza la ira, enfatiza el impacto. Algo desciende, algo arde, algo transforma el paisaje mismo. Una sección dañada parece sugerir que el suelo quedó alterado de manera permanente. La redacción está frustrantemente incompleta, pero la imagen es clara. Fuego, calor y una tierra cambiada para siempre. Durante generaciones, los historiadores trataron estas descripciones como lenguaje simbólico. Esa sigue siendo la posición dominante hoy. Sin embargo, apareció una comparación inesperada desde un campo completamente distinto, la geología. A lo largo del siglo XX, los científicos descubrieron una evidencia creciente de que las poblaciones humanas antiguas habían experimentado ocasionalmente acontecimientos cósmicos catastróficos. No impactos directos de asteroides, estallidos aéreos, explosiones que ocurren en lo alto de la atmósfera. Cuando un objeto grande entra en la atmósfera terrestre a velocidad extrema, puede detonar antes de alcanzar el suelo. La explosión resultante libera un calor y una presión inmensos sobre una región amplia. El famoso evento de Tunguska en 1908 arrasó bosques en más de 2.000 kilómetros cuadrados de Siberia. Y aquel objeto era relativamente pequeño. Han ocurrido acontecimientos mayores en el pasado remoto. Algunos dejaron rastros en el registro geológico. Partículas microscópicas de vidrio, minerales alterados por choque, capas de quemado extendidas por regiones enteras, evidencia de temperaturas muy por encima de las que producen los incendios corrientes. Nada de esto prueba el relato sumerio, ni de lejos. La cronología sigue siendo incierta. La evidencia arqueológica es incompleta, y los historiadores hacen bien en ser cautos. Y aún así, la comparación introduce una contradicción fascinante. Si el pasaje es puramente simbólico, resulta que se parece a un tipo real de desastre capaz de devastar poblaciones enteras. Un desastre que la gente antigua tendría muchas dificultades para explicar. Imagina presenciar un acontecimiento así sin ciencia moderna. El cielo de repente más brillante que el sol. Una onda de choque corriendo por el horizonte, incendios prendiéndose lejos de su origen, el paisaje alterado en cuestión de momentos. ¿Cómo lo describirían los supervivientes? ¿Qué palabras usarían? Quizá hablarían de fuego divino, quizá dirían que los cielos exhalaron destrucción sobre la tierra, o quizá conservarían la memoria en historias que poco a poco se transformarían en leyenda. El problema es que ese primer mundo es solo el principio. La tablilla no se detiene en la pérdida, avanza como si el colapso fuera lo esperado, como si el final de un mundo simplemente marcara el principio de otro. Aparece otra civilización, florece otra sociedad, y esperándola hay un final de una clase completamente distinta, uno que no viene del cielo de arriba, sino del suelo que tiene bajo sus pies. La segunda civilización de la secuencia se llama Bad Tibira. A primera vista, nada de su descripción parece especialmente inusual. A esta gente se la recuerda por la minería, por el trabajo del metal, por transformar materias primas en herramientas útiles, y entonces la tablilla describe lo que pasó después, no una invasión, no una guerra, no un diluvio. El peligro vino de debajo de ellos. El agua se volvió inmunda, los campos dejaron de producir. Los animales morían sin heridas visibles, comunidades enteras se fueron debilitando año tras año. El colapso llegó lo bastante despacio como para que la gente lo viera ocurrir. Ese detalle importa. La primera civilización terminó de golpe, la segunda no. El patrón ya estaba cambiando, y ahí es donde la tablilla se vuelve difícil de descartar como una simple historia de desastres. Las catástrofes no se repiten. Cada una introduce una vulnerabilidad distinta, como si el texto estuviera catalogando todas las maneras posibles en las que un mundo puede fallar. La tercera civilización refuerza todavía más esa impresión. A esta gente se la recuerda como observadores de los cielos, y entonces algo cambió. El cielo dejó de comportarse como se esperaba, la luz desapareció, las estaciones se volvieron poco fiables, la producción de alimentos se hundió.
Y cuando la luz por fin regresó, la civilización no lo hizo. Los lectores modernos piensan de forma natural en inviernos volcánicos o en eventos de impacto. Quizá esa comparación sea correcta, quizá no. Lo que importa es otra cosa. Por tercera vez, la causa es completamente distinta. El primer mundo temía al cielo, el segundo temía a la tierra. El tercero temía la pérdida de la luz del sol misma. Y entonces la secuencia da otro giro. La cuarta civilización se presenta solo después de que el desastre ya haya empezado. El texto habla primero de aguas que avanzan. Las costas desaparecen, los límites se borran. Tierra que en su momento se consideró permanente se desliza bajo el mar. Y solo después describe la tablilla a la gente que vivía allí. El cambio es sutil, pero importante. Las civilizaciones anteriores fueron destruidas por acontecimientos. Esta nace dentro de una crisis en marcha. Su gente hereda un mundo que cambia, pasa generaciones adaptándose a condiciones que no creó, y aún así fracasa. A estas alturas, el patrón se está volviendo imposible de ignorar. La tablilla no está describiendo un apocalipsis. Está describiendo la inestabilidad misma, la idea de que ninguna civilización permanece segura para siempre, y esa constatación se vuelve más oscura en la quinta entrada. El texto habla de un frío que avanza, no invierno. No mal tiempo, algo más grande, una fuerza que empuja lentamente a las poblaciones humanas lejos del territorio familiar. Las comunidades se retiran, el comercio se rompe, regiones enteras se vuelven inhabitables, y entonces llega el detalle perturbador. Cuando el frío por fin se retira, las inundaciones llegan después, causa y efecto. Un desastre creando otro, una reacción en cadena, el mundo cambiando más rápido de lo que la gente puede adaptarse. En este punto empieza a emerger una pregunta inquietante. ¿Y si la tablilla no está registrando tragedias separadas? ¿Y si está registrando lecciones? La primera civilización enseña un peligro, la segunda enseña otro. La tercera revela una debilidad distinta. Cada colapso expone un punto ciego nuevo. Y alguien parece decidido a preservar ese conocimiento. La sexta civilización introduce una amenaza distinta a todo lo anterior, sin fuego, sin diluvio, sin hielo, sin agua envenenada. Al enemigo ni siquiera se le puede ver, la gente enferma. Las ciudades siguen en pie, los campos siguen sembrados, los caminos siguen abiertos, y aún así, las comunidades empiezan a desaparecer. La enfermedad sigue las rutas comerciales, se mueve con los mercaderes, con los viajeros, con las mercancías intercambiadas entre asentamientos distantes. Las conexiones mismas que hicieron más fuerte a la civilización se convierten en las vías de su colapso. La contradicción es atemporal. La complejidad crea fuerza. La complejidad crea también vulnerabilidad. Y entonces la tablilla llega al séptimo mundo, la sección más dañada del texto. Faltan porciones grandes. Y así sobrevive lo suficiente para revelar un cambio dramático de tono. Los mundos anteriores fueron víctimas de desastres específicos. El séptimo parece presenciar cómo el mundo mismo se vuelve inestable. El suelo se mueve. El agua se comporta de forma impredecible. Los límites naturales dejan de comportarse con normalidad. Las líneas que sobreviven describen confusión más que destrucción. La gente ya no entiende las reglas que gobiernan el mundo que la rodea. Quizá ese sea el detalle más aterrador de todos, porque una civilización puede prepararse contra enemigos, puede almacenar grano contra el hambre, puede reconstruirse tras las tormentas, pero no sobrevive fácilmente al momento en que la realidad misma deja de comportarse según las reglas sobre las que su gente construyó su vida. No la muerte, no la catástrofe, la incertidumbre. Para cuando el séptimo mundo desaparece, ya ha emergido un patrón mayor. Fuego, veneno, oscuridad, mares que suben, hielo, enfermedad, trastorno ambiental, causas distintas, épocas distintas, el mismo resultado. Las civilizaciones se alzan, las civilizaciones se adaptan, las civilizaciones creen que han dominado su entorno. Y entonces algo cambia, y el ciclo vuelve a empezar. Pero antes de llegar al octavo mundo aparece otro misterio. ¿Quién conservó estas memorias el tiempo suficiente para que nosotros las encontráramos? ¿Y
¿Por qué creyó que las generaciones futuras necesitarían saberlo? Mucho antes de convertirse en un número de catálogo de museo, esta tablilla fue un mensaje. Alguien volteó la arcilla, alguien presionó los símbolos en su superficie, alguien decidió que el registro era lo bastante importante como para preservarlo. Ese detalle es fácil de pasar por alto. Las tablillas antiguas parecen a menudo impersonales. Pasa filas de marcas, bordes rotos, fragmentos de una lengua que casi nadie sabe leer. Y sin embargo, cada línea de la tablilla empezó con una mano humana. En algún lugar de la antigua Mesopotamia, un escriba se sentó con arcilla húmeda delante, trabajó con cuidado. Los errores eran difíciles de borrar, el espacio era limitado, cada símbolo importaba. La persona que hizo esas marcas no podía imaginar que miles de años después unos desconocidos seguirían estudiándolas. Ni podía saber que casi todo el mundo que él reconocía iba a desaparecer. Los templos caerían, las ciudades se derrumbarían, la lengua misma acabaría muriendo. Y sin embargo, la tablilla sobrevivió. Esa supervivencia es notable. La historia tiende a preservar monumentos, palacios, estatuas, fortificaciones. Lo que sobrevive con menos frecuencia son las advertencias. Y este texto se lee cada vez más como una advertencia, no por lo que predice, sino por lo que recuerda. Imagina a las generaciones que heredaron estas historias. Niños escuchando relatos de mundos que existieron antes del suyo, sacerdotes preservando tradiciones más antiguas que cualquier memoria viva, escribas copiando registros dañados porque temían que los originales se perdieran. Toda civilización desarrolla historias sobre sus comienzos. Muchas menos preservan historias sobre su fracaso. Y sin embargo, el fracaso está en el centro de esta tablilla. Una y otra vez, la secuencia vuelve al mismo tema. Una sociedad crece, una sociedad prospera, y entonces algo pasa. Los detalles cambian. El desenlace, no. Lo que hace inquietante ese patrón es su familiaridad. La historia está llena de lugares que en su momento parecían permanentes. Ciudades abandonadas a las arenas del desierto. Rutas comerciales tragadas por los bosques, puertos que quedaron varados lejos del mar. La gente que vivió esos cambios rara vez entendió el cuadro completo. Casi ninguno se dio cuenta de que estaba presenciando el final de una era. Para ellos, la vida seguía siendo ordinaria. Los mercaderes abrían sus tiendas, los granjeros trabajaban sus campos, los padres hacían planes para el futuro, y entonces el futuro llegó de una manera distinta a la esperada. Quizá por eso la tablilla sigue resonando hoy, no porque describa mundos perdidos, sino porque la gente que había dentro de esos mundos nos resulta reconocible. Sus miedos eran distintos, su tecnología era distinta. Sus creencias eran distintas, pero su confianza pudo haber sido muy parecida a la nuestra. Cada civilización dio por hecho que iba a continuar. Cada una creyó que sus cimientos eran sólidos. Cada una confió en los sistemas que sostenían la vida cotidiana. Y cada una descubrió unos límites que no había entendido del todo hasta que ya era tarde. Esa tendencia humana puede ser la historia real escondida dentro de la tablilla. No los desastres en sí, sino la creencia de que el desastre siempre ocurre en otro sitio, a otra gente, en otra época. Puede que los escribas de Nippur entendieran esa debilidad mejor que nosotros, lo que explicaría por qué preservaron la secuencia siquiera. Porque la memoria solo tiene valor cuando alguien en el futuro está dispuesto a escuchar. Las civilizaciones descritas en la tablilla ya no están. La gente que las registró ya no está, y aún así la memoria sobrevivió. La pregunta no es si esa memoria perduró, claramente lo hizo. La pregunta de verdad es hasta dónde viajó. Si los sumerios hubieran sido la única cultura que preservó historias de mundos anteriores, esta tablilla sería mucho más fácil de explicar. La gente antigua vivió desastres, la gente antigua contó historias sobre desastres, habría poco misterio en eso, pero los sumerios no estaban solos. Versiones de la misma idea aparecen en lugares separados por océanos, por lenguas y por miles de años de historia. Y ahí es donde el patrón se vuelve difícil de ignorar. La explicación obvia es la coincidencia. Muchos historiadores argumentarían exactamente eso. Los seres humanos compartimos miedos parecidos. Inundaciones, enfermedad, hambruna, colapso ambiental. Con tiempo suficiente es inevitable que surjan historias parecidas. Esa posibilidad merece consideración.
Y sin embargo, las semejanzas no terminan en la catástrofe, se extienden a la estructura. Una y otra vez, culturas distintas describen no un mundo, sino muchos, no un comienzo, muchos comienzos, no un final, muchos finales. Uno de los ejemplos más llamativos viene de la antigua India. Las tradiciones sagradas describen ciclos inmensos conocidos como yugas. Cada edad empieza en orden. Cada edad declina lentamente. Cada edad acaba dando paso a otra. Los nombres difieren de los que se encuentran en Mesopotamia. Los dioses son distintos. El simbolismo es distinto. Y aún así, el patrón de fondo resulta sorprendentemente familiar. Una secuencia de mundos en vez de una sola historia ininterrumpida. Al principio eso podría parecer insignificante, hasta que la misma idea aparece en otra parte. A miles de kilómetros, entre el pueblo Hopi de Norteamérica, las tradiciones hablan de mundos anteriores que existieron antes del presente. Cada mundo terminó. Cada colapso forzó a la humanidad a un comienzo nuevo. Las causas eran distintas, las lecciones eran distintas, la estructura seguía siendo reconocible. Y entonces el patrón aparece de nuevo. Los aztecas describieron soles sucesivos, edades separadas de existencia, creaciones separadas, destrucciones separadas. Un mundo terminó por el agua, otro por el fuego, otro por fuerzas más allá del control humano. Cultura distinta, continente distinto, la misma forma de fondo. Por sí sola, cualquiera de estas tradiciones puede descartarse. La dificultad está en explicar por qué el patrón sigue volviendo. Pueblos distintos, historias distintas, creencias distintas, y sin embargo la misma memoria básica. Un mundo termina, otro empieza, y el patrón no se detiene ahí. Las tradiciones budistas conservan la idea de ciclos vastos conocidos como kalpas. Mundos enteros emergen, mundos enteros desaparecen. El proceso se repite a lo largo de lapsos de tiempo tan inmensos que desafían la imaginación ordinaria. No la historia como una línea recta, la historia como recurrencia. Por sí solo, nada de esto prueba que 7 civilizaciones olvidadas existieran de verdad. Esa conclusión iría mucho más allá de la evidencia. Cada tradición puede explicarse dentro de su propio contexto cultural. Cada una puede entenderse como mitología, como filosofía, como simbolismo religioso. Esas explicaciones siguen siendo válidas. Y sin embargo, hay otra posibilidad que merece considerarse. Y si estas historias sobrevivieron porque abordaban una experiencia humana recurrente, no la memoria de una ciudad concreta, no la memoria de un desastre concreto, sino la memoria del colapso mismo, porque el colapso es una de las pocas experiencias que comparten todas las civilizaciones. Los imperios se alzan, los imperios se expanden, los imperios dan por hecho que van a perdurar, y entonces algo cambia, un recurso desaparece, un clima se desplaza, una enfermedad se extiende, un sistema político se fractura, los detalles varían, el patrón permanece. Vista desde esa perspectiva, la tablilla empieza a parecer otra cosa. Ya no se siente aislada, se convierte en una voz dentro de una conversación mucho mayor, una conversación llevada a través de generaciones por gente que nunca se conoció entre sí, gente separada por la geografía, separada por la lengua, separada por siglos, y que de algún modo llegó a conclusiones parecidas. Quizá eso explica por qué tantas tradiciones se centran en ciclos en vez de en progreso. El peligro nunca fue una sola catástrofe. El peligro era olvidar que la catástrofe sigue siendo posible. Y quizá por eso la memoria importaba tanto a los escribas de Nippur, porque cada mundo perdido de la secuencia parece compartir una sola cosa. Cada uno creyó que iba a continuar. Cada uno creyó que entendía las fuerzas que daban forma a su futuro. Cada uno creyó que los sistemas a su alrededor eran permanentes. Y cada uno acabó descubriendo unos límites que no había sabido reconocer. Esa lección se vuelve especialmente importante cuando volvemos a la entrada final de la tablilla, porque, a diferencia de los mundos anteriores, la octava civilización se enfrenta a un peligro que parece fundamentalmente distinto, no porque sea más poderoso, no porque sea más dramático, sino porque, por primera vez, la fuente del peligro puede ser la humanidad misma. Cuanto más estudias historias como estas, más difícil se vuelve concentrarse en los desastres. El fuego no es el misterio, el diluvio no es el misterio, la enfermedad no es el misterio. Las civilizaciones siempre se han enfrentado a peligros más allá de su control. Lo que se vuelve difícil de ignorar es otra cosa.
una y otra vez. La gente descrita en estas tradiciones no reconoce el peligro hasta que ya se está desplegando. Mundos distintos, amenazas distintas, la misma ceguera. Quizá por eso sobrevivió la memoria, no para predecir el futuro, no para preservar el miedo, sino para preservar la perspectiva. El conocimiento no elimina el riesgo, el poder no elimina el riesgo, el éxito no elimina el riesgo. En muchos casos, crean formas nuevas de riesgo. Las civilizaciones recordadas en la tablilla se describen a menudo en su apogeo, el momento en que la confianza era más fuerte, el momento en que el colapso parecía menos probable. La historia ofrece incontables ejemplos del mismo patrón, sociedades poderosas convencidas de que perdurarían. Culturas avanzadas, seguras de que entendían el mundo que las rodeaba. Y entonces algo cambia, y la certeza se convierte en un lastre. Quizá esa sea la lección escondida bajo las historias de 7 mundos perdidos. No que la historia se repita exactamente, sino que cada generación acaba creyendo que ha escapado de los errores de las anteriores. La gente que construyó ciudades olvidadas nunca esperó ser olvidada, y lo fue. La gente que registró estas advertencias nunca esperó que las leyéramos miles de años después, y aquí estamos. Lo que nos devuelve a la entrada final de la tablilla, porque por primera vez el peligro no parece venir de la naturaleza, parece venir de la humanidad misma. Los escribas de Nippur no podían saber lo que traería el futuro. Solo podían preservar lo que creían que el pasado ya había enseñado. 7 mundos recordados, 7 colapsos registrados, 7 advertencias llevadas hacia adelante a través del tiempo. Si esta tablilla conserva historia, mitología o algo intermedio, sigue abierto al debate. El texto nunca da una respuesta. Lo que sobrevive se interrumpe antes de que la cuestión se resuelva. Si eso ocurrió por el daño en la tablilla o porque los propios escribas no conocían el desenlace, nadie lo puede decir. Quizás sea apropiado, porque el destino del octavo mundo nunca se registró. Quedó sin terminar, y por primera vez en la secuencia, el final puede no pertenecer a quienes escribieron la historia, le pertenece a quienes la están viviendo. Si te interesan historias como esta, suscríbete y acompáñanos en la próxima investigación, porque uno de los detalles más extraños que rodean a esta tablilla no estaba escrito en la tablilla misma. Fue una afirmación hecha miles de años después. La afirmación de que un depósito oculto que contiene el conocimiento de los mundos anteriores podría existir todavía bajo las aguas que los sumerios conocían como el Apsu. Y ahí es exactamente donde empieza nuestra próxima historia. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.